Melissa se sentó silenciosamente en su mesa de cocina, mirando el viejo álbum de fotos abierto frente a ella. La casa estaba silenciosa, como lo había estado durante años. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido que se atrevía a llenar la habitación. Habían pasado 11 años, 11 largos años desde que sus hijas gemelas desaparecieron, y después de todo ese tiempo, ella nunca dejó de tener esperanza, nunca dejó de buscar. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo de pasar la página. La foto era una que no había visto en años, tomada en lo que debería haber sido un día perfecto, 23 de julio de 1994, el 7º cumpleaños de las gemelas. El recuerdo se sentía agudo y cruel ahora. La imagen las mostraba sonriendo, de pie con orgullo detrás de una mesa de picnic cubierta de globos y regalos envueltos. Sus vestidos florales iguales se mecían suavemente en la brisa de verano mientras se inclinaban una hacia la otra. Melissa y su esposo David estaban de pie a cada lado, cada uno sosteniendo una pequeña mano. Detrás de ellos, el parque verde se extendía hacia los árboles salpicados de luz solar. El tipo de día que uno da por sentado. El tipo de día que lo termina todo. Los dedos de Melissa temblaban mientras miraba la foto, pero no fueron las gemelas, ni el pastel, ni los globos lo que llamó su atención esta vez. Fue alguien, de pie detrás de ellas, más atrás, cerca de los árboles. Un hombre, apenas perceptible, con las manos a los lados, mirando directamente a la cámara, sin expresión. Su garganta se apretó mientras un escalofrío recorría su espalda. No podía creer que no lo hubiera notado antes. ¿Cómo lo había pasado por alto? ¿Quién era él y por qué estaba allí, observándolas en silencio el día en que sus hijas desaparecieron? Cerró el álbum, incapaz de respirar por un momento. Luego, agarró el teléfono. La llamada llegó temprano a la mañana siguiente. La detective Karen Whitfield había estado liderando la investigación durante años. Los casos fríos rara vez permanecen activos tanto tiempo, pero este siempre había perseguido al departamento. 2 niñas pequeñas desaparecidas de un parque público a plena luz del día, con docenas de personas cerca y ni un solo rastro de a dónde fueron. Karen respondió rápidamente cuando Melissa llamó. Encontré algo, dijo Melissa con voz temblorosa. En una de las fotos antiguas hay un hombre de pie detrás de nosotros. No lo reconozco. Karen condujo ella misma hasta la casa. Sentadas juntas en la mesa de la cocina, extendieron la foto cuidadosamente bajo una lámpara. Karen la miró durante mucho tiempo. El rostro del hombre no estaba completamente claro, pero estaba allí, inconfundiblemente allí, de pie a un lado, parcialmente sombreado por los árboles. Su chaqueta clara se mezclaba con el fondo iluminado por el sol. Su postura, casual pero deliberada. ¿Por qué no apareció esto antes?, preguntó Karen suavemente. Estaba en el álbum personal de mi hermana, susurró Melissa. No sé cómo lo pasé por alto. No lo sé. Karen asintió. Revisamos cada foto enviada en ese entonces. Esta nunca apareció. La investigación había sido exhaustiva, pero ahora, 11 años después, esta era la primera pista real que habían visto en mucho tiempo. La escanearemos, dijo Karen. Veremos si podemos mejorar la imagen. Melissa sostuvo la foto con fuerza antes de finalmente entregarla. Sé que ha pasado tanto tiempo, susurró, pero tal vez esto finalmente ayude. Karen colocó una mano sobre la de ella. Vamos a seguir esto. El día en que las gemelas desaparecieron había comenzado perfectamente. Estaban tan emocionadas por su fiesta en el parque. El clima era perfecto, cálido pero no demasiado caliente, con una brisa ligera que hacía ondear los globos atados a la mesa de picnic. Familiares y amigos se habían reunido. Risas llenaban el aire. Melissa aún podía oír sus pequeñas voces cantando mientras soplaban las velas. Emma y Lily habían sido inseparables desde el nacimiento. Se movían por el mundo como 2 mitades del mismo latido. Sus pequeños brazos siempre envueltos alrededor de la otra, cabezas juntas cuando reían, hablando en susurros suaves que solo ellas parecían entender. Y luego, en cuestión de minutos, desaparecieron. Melissa se había girado solo por un momento para hablar con su hermana cerca de la mesa de comida. Cuando volvió a mirar, las gemelas ya no estaban. Llamó sus nombres con calma al principio,
pensando que habían corrido a unirse a los otros niños. Pero a medida que pasaban los minutos, sus llamados se volvieron más fuertes, más desesperados. Los invitados se dispersaron por todo el parque buscando. Padres llamaban, los niños dejaron de jugar. David corrió hacia el estacionamiento cercano. Nada. Era como si simplemente hubieran desaparecido en el aire. La policía llegó rápidamente. El parque fue acordonado y comenzó una búsqueda intensa de inmediato. Pero no hubo nada. Ningún signo de lucha, ningún testigo, ninguna pista. Los abuesos rastrearon su olor brevemente, pero lo perdieron cerca del borde del área boscosa del parque. Helicópteros de búsqueda sobrevolaron durante días. Ríos cercanos, cobertizos abandonados, pozos antiguos, todo fue revisado. Y sin embargo, durante 11 años, no se encontró ni rastro de Emma y Lily. Hasta ahora, Karen se sentó en la habitación del laboratorio tenue en la estación de policía mientras el técnico mejoraba la foto. La tecnología había avanzado mucho desde 1994. Comenzaron a emerger pequeños detalles, la línea de la mandíbula del hombre, su cabello corto recortado, el patrón sutil en su chaqueta. A medida que la imagen se agudizaba, Karen se inclinó. Ejecuta una comparación facial a través de bases de datos de personas desaparecidas, archivos criminales y listas antiguas de entrevistas, ordenó. El técnico asintió, poniendo el sistema en marcha. Pasaron horas. Finalmente, una pequeña alerta parpadeó en la pantalla. Posible coincidencia parcial, Franklin Heyer. El estómago de Karen se tensó. Abrió el archivo antiguo. Franklin Heyer, investigado en 1993 por cargos de poner en peligro a un menor, involucrando a la hija de una vecina. Los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Se mudó poco después. Última dirección registrada en 1995, 2 pueblos más allá de donde Emma y Lily desaparecieron. Pero desde entonces no hubo actividad. Sin arrestos, sin registros de empleo, sin declaraciones de impuestos, casi como si él también hubiera desaparecido. Karen cerró el archivo lentamente, mirando fijamente su foto. Si este era él, entonces después de 11 años finalmente tenían un nombre vinculado a la desaparición de las gemelas. Por primera vez desde aquel horrible día, el caso ya no estaba frío, estaba vivo otra vez. Karen observó el archivo abierto frente a ella mientras el zumbido tenue de las viejas luces fluorescentes llenaba la oficina silenciosa. El nombre en la pantalla, Franklin Heyer, era el primer hilo real que habían tocado en más de una década. No era concluyente, no era una prueba, pero era algo. Melissa estaba sentada frente a ella, retorciendo sus manos mientras Karen explicaba suavemente los hallazgos. Quiero ser muy honesta, dijo Karen con cuidado. Esto no es una coincidencia completa, pero es lo suficientemente fuerte como para que debamos seguirlo. ¿Quién es él? La voz de Melissa se quebró levemente. Karen deslizó el archivo por la mesa. En 1993, un año antes de que tus hijas desaparecieran, Heyer fue investigado por un incidente con la hija de una vecina en otro pueblo. Nada violento, al menos nada comprobado, pero sí sospechoso. Se mudó poco después de que se cerró el caso. El corazón de Melissa latía con fuerza. ¿Y ahora crees que podría estar conectado con Emma y Lily? Karen suspiró. Creo que es posible. Su rostro, su proximidad en ese momento es suficiente para que reabramos el caso completamente. Melissa sintió un torbellino extraño de emociones, alivio porque finalmente estaba ocurriendo algo, y terror por a dónde podría llevar este camino. Por primera vez en 11 años, se armó un nuevo equipo para revisar cada pieza de evidencia. Karen sacó las declaraciones originales de testigos de 1994. El día de la fiesta de cumpleaños había sido caótico. Tanta gente presente, tantos pequeños detalles perdidos en el miedo que siguió. Un detalle destacaba ahora, algo que no parecía significativo en ese momento: un hombre descrito vagamente como callado, de pie cerca de los árboles, fue notado brevemente por uno de los otros padres. Pero nadie pudo identificarlo entonces. La descripción coincidía de forma general con la imagen de Heyer. El problema era el mismo de siempre:
Nadie lo vio interactuar directamente con las niñas, pero él había estado allí. Ahora Karen y su equipo comenzaron a revisar cada informe de personas desaparecidas, cada control de tráfico, cada registro de moteles dentro de un radio de 50 millas de ese verano. Pasaron semanas. El rastro estaba frío, pero no muerto. Entonces, surgió una pequeña pista, un viejo registro de alquiler de una unidad de almacenamiento junto a la carretera, a apenas 15 millas de Millstone, fue descubierto durante una revisión de archivos públicos. La unidad de almacenamiento había sido registrada en el verano de 1994 bajo el nombre Frank Hall. El gerente en ese entonces no le dio importancia. La unidad fue abandonada años después y subastada. No quedó contenido alguno. La policía nunca la revisó en relación con la desaparición de las gemelas. Hall no era una coincidencia exacta, pero lo suficientemente cercana como para llamar la atención. Karen localizó los antiguos registros de subasta, pero no encontró nada concluyente. Otro callejón sin salida frustrante. Pero un patrón empezaba a surgir. Heyer o quien fuera realmente había estado cerca. Mientras tanto, Melissa continuaba viviendo una especie de agonía silenciosa. Cada descubrimiento la acercaba más a una verdad que tanto ansiaba como temía. En sus peores momentos, se permitía imaginar cómo se verían sus hijas ahora, jóvenes, adolescentes, robadas de su infancia. ¿Las reconocería siquiera hoy? David, su esposo, manejaba su dolor de forma diferente. Ya casi no hablaba de la investigación, temeroso de ilusionarse otra vez después de tantos años de decepción. El peso de las preguntas sin respuesta había puesto un muro silencioso entre ellos con el tiempo, pero esta vez se sentía diferente. Incluso David se sentó en silencio a la mesa de la cocina cuando Karen volvió a visitarlos. Creemos que Heyer, o Hall, o cualquier nombre que esté usando, pudo haber tenido acceso a propiedades de almacenamiento en el área poco después de que las gemelas desaparecieran, explicó Karen. Estamos revisando transacciones de propiedades para ver si alguna dirección adicional se conecta con él. David habló en voz baja, su voz áspera. Después de todos estos años, ¿crees que todavía están vivas? Karen hizo una pausa antes de responder. No puedo responder eso aún. Se inclinó. Ejecuta una comparación facial a través de bases de datos de personas desaparecidas, archivos criminales y listas antiguas de entrevistas, ordenó. El técnico asintió, poniendo el sistema en marcha. Pasaron horas. Finalmente, una pequeña alerta parpadeó en la pantalla. Posible coincidencia parcial, Franklin Heyer. El estómago de Karen se tensó. Abrió el archivo antiguo. Franklin Heyer, investigado en 1993 por cargos de poner en peligro a un menor, involucrando a la hija de una vecina. Los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Se mudó poco después. Última dirección registrada en 1995, 2 pueblos más allá de donde Emma y Lily desaparecieron. Pero desde entonces no hubo actividad, sin arrestos, sin registros de empleo, sin declaraciones de impuestos. Casi como si él también hubiera desaparecido. Karen cerró el archivo lentamente, mirando fijamente su foto. Si este era él, entonces después de 11 años finalmente tenían un nombre vinculado a la desaparición de las gemelas. Por primera vez desde aquel horrible día, el caso ya no estaba frío, estaba vivo otra vez. Karen observó el archivo abierto frente a ella mientras el zumbido tenue de las viejas luces fluorescentes llenaba la oficina silenciosa. El nombre en la pantalla, Franklin Heyer, era el primer hilo real que habían tocado en más de una década. No era concluyente, no era una prueba, pero era algo. Melissa estaba sentada frente a ella, retorciendo sus manos mientras Karen explicaba suavemente los hallazgos. Quiero ser muy honesta, dijo Karen con cuidado. Esto no es una coincidencia completa, pero es lo suficientemente fuerte como para que debamos seguirlo. ¿Quién es él? La voz de Melissa se quebró levemente. Karen deslizó el archivo por la mesa. En 1993, un año antes de que tus hijas desaparecieran, Heyer fue investigado por un incidente con la hija de una vecina en otro pueblo. Nada violento, al menos nada comprobado, pero sí sospechoso. Se mudó poco después de que se cerró el caso. El corazón de Melissa latía con fuerza. ¿Y ahora crees que podría estar conectado con Emma y Lily? Karen suspiró. Creo que es posible. Su rostro,
Su proximidad en ese momento es suficiente para que reabramos el caso completamente. Melissa sintió un torbellino extraño de emociones, alivio porque finalmente estaba ocurriendo algo, y terror por a dónde podría llevar este camino. Por primera vez en 11 años, se armó un nuevo equipo para revisar cada pieza de evidencia. Karen sacó las declaraciones originales de testigos de 1994. El día de la fiesta de cumpleaños había sido caótico. Tanta gente presente, tantos pequeños detalles perdidos en el miedo que siguió. Un detalle destacaba ahora, algo que no parecía significativo en ese momento: un hombre descrito vagamente como callado, de pie cerca de los árboles, fue notado brevemente por uno de los otros padres, pero nadie pudo identificarlo entonces. La descripción coincidía de forma general con la imagen de Heyer. El problema era el mismo de siempre. Nadie lo vio interactuar directamente con las niñas, pero él había estado allí. Ahora Karen y su equipo comenzaron a revisar cada informe de personas desaparecidas, cada control de tráfico, cada registro de moteles dentro de un radio de 50 millas de ese verano. Pasaron semanas. El rastro estaba frío, pero no muerto. Entonces, surgió una pequeña pista. Un viejo registro de alquiler de una unidad de almacenamiento junto a la carretera, a apenas 15 millas de Millstone, fue descubierto durante una revisión de archivos públicos. La unidad de almacenamiento había sido registrada en el verano de 1994 bajo el nombre Frank Hall. El gerente en ese entonces no le dio importancia. La unidad fue abandonada años después y subastada. No quedó contenido alguno. La policía nunca la revisó en relación con la desaparición de las gemelas. Hall no era una coincidencia exacta, pero lo suficientemente cercana como para llamar la atención. Karen localizó los antiguos registros de subasta, pero no encontró nada concluyente. Otro callejón sin salida frustrante. Pero un patrón empezaba a surgir. Heyer o quien fuera realmente había estado cerca. Mientras tanto, Melissa continuaba viviendo una especie de agonía silenciosa. Cada descubrimiento la acercaba más a una verdad que tanto ansiaba como temía. En sus peores momentos, se permitía imaginar cómo se verían sus hijas ahora, jóvenes, adolescentes, robadas de su infancia. ¿Las reconocería siquiera hoy? David, su esposo, manejaba su dolor de forma diferente. Ya casi no hablaba de la investigación, temeroso de ilusionarse otra vez después de tantos años de decepción. El peso de las preguntas sin respuesta había puesto un muro silencioso entre ellos con el tiempo, pero esta vez se sentía diferente. Incluso David se sentó en silencio a la mesa de la cocina cuando Karen volvió a visitarlos. Creemos que Heyer, o Hall, o cualquier nombre que esté usando, pudo haber tenido acceso a propiedades de almacenamiento en el área poco después de que las gemelas desaparecieran, explicó Karen. Estamos revisando transacciones de propiedades para ver si alguna dirección adicional se conecta con él. David habló en voz baja, su voz áspera. Después de todos estos años, ¿crees que todavía están vivas? Karen hizo una pausa antes de responder. No puedo responder eso aún, pero creo que ahora estamos más cerca que nunca. 2 semanas después, el equipo encontró su avance. Una granja abandonada en las afueras del pueblo había cambiado de dueño silenciosamente en 1994, transferida mediante una venta privada en efectivo, sin hipoteca, sin participación de banco alguno. El nombre en la escritura era distinto, pero el análisis de firma sugería que pudo haber sido falsificada. Cuando Karen cruzó la dirección con los registros del DMV, descubrió que una pequeña furgoneta de trabajo registrada bajo el viejo nombre de Franklin Heyer había sido vista estacionada cerca de la propiedad ese mismo año, un mes después de que las gemelas desaparecieran. Nunca fue inspeccionada durante la búsqueda original, ya que la casa estaba técnicamente desocupada y parecía abandonada. Ahora, 11 años después, agentes federales consiguieron una orden de registro. El equipo se acercó a la propiedad con cautela. La granja estaba desgastada y colapsando en partes, ventanas rotas, techo hundido, las malezas habían tragado los escalones del porche, y un viejo columpio oxidado colgaba torcido de un árbol cercano. Dentro, capas de polvo y moho hacían difícil respirar. Roedores e insectos habían reclamado lo que quedaba, pero escondidas bajo la decadencia,
los investigadores descubrieron señales sutiles de que alguien alguna vez había preparado la casa para habitarla, cerraduras antiguas en puertas interiores, rastros de camas del tamaño de niños, ya podridas hace tiempo, marcas tenues en las paredes donde alguna vez hubo muebles. En una pequeña habitación trasera encontraron la pista más perturbadora hasta el momento. Detrás de un panel falso dentro del armario, metida entre las vigas de la pared, había una caja envuelta en plástico. Dentro había objetos de niños, 2 diademas a juego, aún débilmente florales a pesar del deterioro, un peluche que Melissa reconoció al instante por las fotos antiguas, y una fotografía muy dañada de las gemelas de pie junto a la misma mesa de cumpleaños de esa tarde. Esto no era coincidencia, esto era posesión. Este hombre, quien quiera que fuera en realidad, había tomado algo de ese día y lo había guardado. Karen se reunió con Melissa y David en persona para compartir el hallazgo. Las manos de Melissa temblaban mientras sostenía la fotografía. El dolor en su pecho se apretaba como un puño. Esto era de ella, susurró. Ese es el osito de Emma y la diadema de Lily. David miraba, incapaz de hablar, su rostro pálido e inmóvil. Karen habló suavemente. Esto confirma que Heyer las tuvo. Él estuvo allí. Creemos que las trajo aquí después del secuestro. Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas. Pero después de eso, ¿qué les pasó? Karen negó suavemente con la cabeza. Seguimos buscando, pero estamos más cerca. Los medios se enteraron del descubrimiento en cuestión de días. Reporteros se reunieron fuera de la granja mientras la cinta policial ondeaba al viento. La historia de las gemelas desaparecidas había atormentado al pueblo durante años, pero ahora se había vuelto nacional otra vez. Karen recibió llamadas de otras jurisdicciones. Se reabrieron informes antiguos y los investigadores de estados vecinos ofrecieron compartir archivos. Un perfil estaba emergiendo. Franklin Heyer, si ese era su verdadero nombre, no era simplemente un hombre que había tomado a Emma y Lily. Podría haberlo hecho antes, y posiblemente después. Las siguientes semanas se movieron de forma distinta. Por primera vez desde aquella tarde de 1994, Melissa y David recibían llamadas, no de amigos compasivos ni terapeutas, sino de detectives, fiscales y agentes federales. Después de 11 años de silencio, la investigación ya no gateaba, corría. Karen Whitfield trabajaba hasta tarde casi todas las noches, revisando todo desde el archivo original del caso, cruzando cada nueva pista con jurisdicciones mucho más allá de Millstone. Franklin Heyer había desaparecido de los registros públicos, pero los patrones comenzaban a emerger. Informes antiguos de niños desaparecidos, en su mayoría pasados por alto en ese entonces, fueron revisados. Algunos involucraban desapariciones breves que terminaron con los niños encontrados ilesos, pero con similitudes inquietantes: parques públicos remotos, ubicaciones sin vigilancia, padres distraídos solo un momento. Pero ninguno fue tan permanente ni tan trágico como el caso de Emma y Lily. Y algo quedó claro: Heyer no se topó accidentalmente con las gemelas ese día. Probablemente las había estado observando desde hacía algún tiempo. Karen agendó discretamente una reunión a solas con Melissa, sintiendo que algunas conversaciones serían demasiado pesadas con David presente. Las dos se sentaron en la oficina de Karen una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles. Melissa comenzó. Karen suavemente: necesito hacerte algunas preguntas difíciles. Quiero que pienses con cuidado. Melissa asintió, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. En las semanas previas al cumpleaños de las niñas, ¿notaste a alguien inusual? ¿Alguien merodeando cerca de tu casa, o en la escuela, o incluso en la iglesia? Los ojos de Melissa se entrecerraron levemente, rebuscando entre recuerdos antiguos. Había un hombre, susurró, con la voz entrecortada. Karen se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo fue eso? Tal vez 2 semanas antes de la fiesta. Lo vi al otro lado de la calle cuando estaba recogiendo a las niñas de la escuela. Él no estaba cerca de ningún otro niño. Solo estaba allí, cerca del estacionamiento, observando. ¿Lo reportaste?, preguntó Karen. Melissa negó lentamente con la cabeza. En ese momento pensé, no sé qué pensé. Tal vez estaba exagerando. Karen asintió con suavidad. No lo estabas. La garganta de Melissa se apretó. Era él, ¿verdad? Creemos que probablemente sí. Mientras Karen ampliaba la investigación,
Pidió asistencia al detective retirado Russ Carlson, quien había liderado parte de la búsqueda original en 1994 antes de trasladarse fuera del estado. Russ se sentó con Karen y revisó los nuevos hallazgos. Este hombre era cuidadoso, dijo Russ, dando golpecitos en el viejo expediente. No era alguien que entrara en pánico. Él planeaba, él montaba todo. Karen asintió. Se mezcló con la multitud en el parque ese día. Nadie lo notó, excepto esa figura lejana captada en la foto. Russ se recostó. Probablemente había estudiado a la familia mucho antes de esa fiesta de cumpleaños. Karen exhaló profundamente. Los eligió. Mientras tanto, el equipo forense que trabajaba en la granja hizo otro descubrimiento. Debajo de una tabla suelta del suelo en el dormitorio trasero, encontraron varias fotos viejas tipo Polaroid, muy dañadas, la mayoría demasiado deterioradas para identificarse. Pero una era lo suficientemente rescatable y aterradora. Mostraba el interior de esa misma granja. 2 camas pequeñas, pijamas del tamaño de niños doblados ordenadamente encima, y 2 niñas pequeñas, rostros difuminados por el paso del tiempo, pero claramente gemelas sentadas en silencio en el suelo, sosteniendo peluches. Era la primera confirmación visual de que Emma y Lily habían sido retenidas dentro de esa casa tras su desaparición. Melissa y David vieron la foto con cautela, con representantes de víctimas presentes. El aliento de Melissa abandonó su cuerpo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Ese es el osito de Lily, susurró, con la voz temblorosa. David permanecía congelado, mirando en absoluto silencio. Durante años habían vivido entre la esperanza y el miedo, rezando para que sus hijas aún estuvieran vivas en algún lugar. Ahora, por primera vez, se confirmó que habían sobrevivido al secuestro al menos por un tiempo. Karen se esforzó aún más. Ahora tenemos 2 marcos temporales en los que centrarnos, le dijo a su equipo: la abducción inicial y el periodo posterior. Sabemos que las mantuvo con vida, al menos brevemente, dentro de esa granja. Pero más allá de eso, el rastro seguía siendo escaso. Si Heyer las había trasladado después, nadie sabía a dónde. Cuando se difundió la noticia de la Polaroid, comenzaron a llegar pistas del público. Varios exvecinos de la antigua residencia de Heyer llamaron. Una mujer que vivía a 3 calles de su vieja dirección recordó haberlo visto varias veces en 1994 en una ferretería cercana. A veces con lo que ahora creía que podían ser 1 o 2 niñas pequeñas esperando en su vehículo. Supuse que eran sus hijas, admitió la mujer. Otro informante, un empleado jubilado de una gasolinera, recordó que Heyer pagaba en efectivo por gasolina, siempre por la noche, y siempre conducía una vieja furgoneta color beige sin placas visibles. La furgoneta nunca fue localizada. Mientras estos fragmentos llegaban poco a poco, Karen enfocó su atención en rastros financieros. Aunque Heyer no usaba bancos ni tarjetas bajo su nombre real desde 1994, los investigadores localizaron pequeños registros de compras en efectivo, equipos de campamento, tanques de propano y suministros alimenticios durante el año siguiente a la desaparición de las gemelas. Vivía completamente desconectado, murmuró Karen para sí misma revisando los archivos. Totalmente fuera del sistema. Se empezó a formar un perfil, aislado, móvil, calculador, paciente, pero también inestable y, quizás lo más aterrador, adaptable. La siguiente pista vino de un lugar inesperado, en el vecino condado de Westbrook, a casi 70 millas de distancia. Una vieja cabaña de casa abandonada fue recientemente embargada por el condado debido a impuestos impagos. Cuando los investigadores cruzaron la historia de propiedad, descubrieron que la cabaña había sido comprada discretamente bajo otro alias vinculado a Heyer, Frederick Hall, registrada solo meses después de que las gemelas desaparecieran. Nadie había conectado antes esa propiedad. El equipo federal ingresó con precaución. Dentro de la cabaña, casi todo estaba abandonado y desgastado por el tiempo, pero escondido bajo las viejas tablas del suelo, envuelto en plástico, había otra pequeña colección de objetos infantiles. Un suéter rosa desteñido con el nombre Lily bordado. Una pequeña pulsera con dijes que Melissa había regalado a Emma en su 7º cumpleaños. Y, horrorosamente,
2 mechones de cabello rubio idéntico, cuidadosamente atados. La cabaña se convirtió en una escena activa del crimen. Karen se reunió con Melissa y David esa noche. Su voz era firme, pero gentil. Hemos confirmado que esta propiedad fue utilizada por Heyer. Los labios de Melissa temblaban. ¿Estaban vivas allí? Karen dudó antes de responder. Creemos que las mantuvo allí después de salir de la granja. ¿Cuánto tiempo permanecieron con vida? Aún estamos tratando de establecerlo. Melissa se cubrió la boca mientras las lágrimas caían sin control. La voz de David se quebró por primera vez en meses. Estuvimos tan cerca y nunca lo supimos. Karen colocó su mano sobre la de Melissa. Te lo prometo, vamos a descubrir toda la verdad. Y en algún lugar allá afuera, después de todos estos años, Franklin Heyer, o cualquiera que fuera el nombre que usaba ahora, seguía escondido, pero no por mucho tiempo. La mañana después del descubrimiento en la cabaña, el ambiente dentro de la oficina del sheriff era diferente. Cada investigador en la sala sabía que ya no estaban trabajando en un simple caso frío. Esto se había transformado en algo mucho más grande y mucho más oscuro. Karen estaba en el centro de una gran sala de conferencias. Mapas clavados en las paredes, fotografías esparcidas sobre las mesas, líneas de tiempo organizadas como piezas de un rompecabezas. Franklin Heyer no solo había secuestrado a las gemelas, las había trasladado, las había escondido, y durante años había vivido como un hombre que sabía exactamente cómo mantenerse un paso delante de la ley. Pero nadie escapa del tiempo para siempre. Mientras los agentes federales ampliaban el radio de búsqueda, descubrieron el rastro de Heyer extendiéndose a través de múltiples condados durante varios años. Había vivido bajo múltiples alias, alquilado unidades de almacenamiento con diferentes nombres y utilizado únicamente transacciones en efectivo para casi todo. Su vieja furgoneta beige, que llevaba mucho tiempo desaparecida, fue finalmente localizada, profundamente enterrada en un desuesadero remoto, fuera de los límites estatales. Había sido desmantelada, sus números de serie limados, pero un equipo forense recuperó lo suficiente para confirmar que una vez estuvo registrada a uno de los alias falsos de Heyer. Dentro, debajo de un viejo panel del piso del vehículo, descubrieron más objetos personales, pequeños sujetadores de pelo de plástico, iguales a los que las gemelas solían llevar. Un solo dibujo hecho con crayones, descolorido, infantil, mostrando a 2 niñas tomadas de la mano junto a una cabaña. Un hombre alto dibujado junto a ellas. A Melissa le mostraron el dibujo bajo cuidadosa supervisión. Sus manos temblaban violentamente. Es de Emma, susurró, mientras las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Siempre dibujaba esos corazoncitos sobre sus cabezas así. Era innegable. Las gemelas habían estado vivas el tiempo suficiente como para dejar rastros de sí mismas dentro del mundo oculto de Heyer. A medida que cada nueva pieza surgía, Karen se encontraba atormentada por la misma pregunta: ¿por qué no las mató de inmediato? Ese no era el patrón que seguían la mayoría de los secuestradores de niños. Heyer no actuó por impulso. Sus movimientos mostraban planificación, paciencia e incluso cuidado, de una forma que hacía el horror aún más insoportable. ¿Las había mantenido con vida por cuánto tiempo? Nadie lo sabía todavía. Durante una investigación de fondo profunda, uno de los analistas federales descubrió un hilo delgado pero crítico. Antes de adoptar el nombre de Frank Hall, Heyer había trabajado brevemente como jardinero en un campamento religioso remoto a principios de los años 90, Campamento Alderbrook, ubicado profundamente en los bosques, a 2 estados de distancia. El campamento había cerrado hace mucho, abandonado tras un colapso financiero. Los registros indicaban que Heyer fue despedido en silencio por violar las políticas del campamento, aunque nunca se presentaron cargos formales. Nadie había conectado su historia allí con la desaparición de Emma y Lily, pero Karen lo vio de otra manera. Marcó la ubicación en el creciente mapa. Este fue su campo de práctica, dijo suavemente. Aprendió cómo mover niñas sin llamar la atención. El equipo consiguió una orden de registro para la antigua propiedad del campamento. Para cuando los agentes llegaron, la naturaleza ya lo había reclamado casi todo. Los edificios estaban colapsados, los senderos cubiertos de maleza,
y la fauna vagaba libremente donde antes jugaban niños. Pero dentro de una de las cabañas que aún se mantenían en pie, los agentes encontraron más restos del pasado de Heyer. Entre literas rotas y vigas podridas, había un compartimento oculto bajo las tablas del suelo. Dentro, una pequeña maleta en descomposición. Dentro de esa maleta, ropa de niñas, tallas consistentes con Emma y Lily, fotos Polaroid antiguas mostrando zonas boscosas, posiblemente lugares que había explorado antes, y una única cinta de casete de audio, etiquetada únicamente con el número 7. La cinta fue cuidadosamente restaurada por técnicos de audio. Cuando se reprodujo, reveló grabaciones breves, risas infantiles, suaves tarareos, una niña hablando en voz baja al fondo. Melissa y David no estaban presentes cuando se revisó la cinta. Era demasiado. Karen la escuchó con el corazón encogido. Las voces eran inconfundiblemente las de Emma y Lily. Estaban vivas, hablando, riéndose, al menos por algún tiempo después de su desaparición. Pero las grabaciones también ofrecían un atisbo de algo más inquietante. Una voz masculina entraba ocasionalmente en la cinta, hablando suavemente, instruyendo a las niñas a decir ciertas frases o contando con ellas, como una retorcida versión de juegos de aprendizaje. No había miedo en sus voces, aún no, lo que sugería algo que Karen no podía ignorar. Ellas confiaban en él, al menos al principio. De vuelta en la comisaría, Karen se sentó en silencio con Melissa y David para compartir cuidadosamente los próximos pasos. Estamos construyendo una línea de tiempo sólida ahora, explicó Karen. Sabemos que las mantuvo vivas durante meses, tal vez más. Tenemos evidencia de que las movió entre propiedades. Melissa apenas susurró. Y luego, Karen vaciló. No sabemos qué ocurrió después, pero nos estamos acercando. La voz de David sonó áspera. ¿Crees que aún están vivas? La pregunta flotó, pesada, en el aire. Karen eligió sus palabras con cuidado. Creo que este hombre las mantuvo con vida más tiempo de lo que nadie pensó. Ya sea que sobrevivieron más allá de ese punto, aún estamos luchando por responder eso. Melissa cerró los ojos, apretando la mano de David. Mientras tanto, la búsqueda de Heyer se expandía a nivel nacional. Con cada nueva propiedad descubierta, con cada objeto recuperado, su perfil se volvía más claro. Era organizado, inteligente, desconectado de los vínculos humanos normales. Pero, aún más inquietante, había logrado evadir la detección durante más de una década. Karen solía quedarse mirando el mapa en su oficina durante la noche, preguntándose, ¿seguía él allá afuera, observando, esperando, o había desaparecido para siempre? Lo que los investigadores aún no sabían y lo que apenas comenzarían a descubrir en la siguiente fase era que Heyer no había desaparecido completamente. De hecho, había estado viviendo tranquilamente a menos de 200 metros, bajo un nombre que nadie conocía todavía, en una comunidad donde nadie sospechaba, y portando las piezas finales del rompecabezas que habían atormentado a Melissa y David durante más de 11 años. Cuanto más profundizaban en la vida de Heyer, más inquietante se volvía. Su rastro no era aleatorio, era cuidadoso, limpio, casi quirúrgico. Karen y su equipo comenzaron a reconstruir su vida entera hacia atrás, nombre por nombre, propiedad por propiedad, año por año. Heyer había usado al menos 4 alias diferentes en 3 estados distintos. Cada vez que se mudaba, se quedaba solo el tiempo suficiente para desaparecer otra vez, antes de que alguien hiciera demasiadas preguntas. Y en cada ubicación, pequeños patrones se repetían: cabañas alquiladas en aislamiento, unidades de almacenamiento remotas, transacciones solo en efectivo, sin historial de trabajo estable, como si hubiera practicado desaparecer mucho antes de tomar a Emma y Lily. Melissa asistía a cada actualización, pero cada nueva pieza de información la dejaba más atrapada entre la esperanza y el terror. Cuanto más aprendían, más se estiraba la línea de tiempo. Sus hijas no simplemente desaparecieron aquella tarde, habían sobrevivido al menos por un tiempo, y aún así, nadie podía decir por cuánto. Nadie podía responder la única pregunta que realmente importaba. Una mañana, Karen llamó a Melissa y David a la estación. Tenía algo nuevo, algo diferente. Esto llegó anoche por una verificación cruzada en una base de datos antigua, comenzó Karen.
con un tono cuidadoso. Colocó un volante de persona desaparecida, desgastado, sobre la mesa. La fecha decía, mayo de 1990, 4 años antes de que Emma y Lily desaparecieran. La foto era de otro par de gemelas, esta vez de un pequeño pueblo a casi 400 millas de distancia. Se llamaban Rachel y Sophie Hartman, ambas de 5 años cuando desaparecieron. Su caso se había enfriado, igual que el de Melissa, sin sospechosos, sin pistas. Pero ahora, al revisar ventas de propiedades vinculadas a los primeros alias de Heyer, Karen descubrió que él había vivido brevemente a menos de 30 millas de las gemelas Hartman en el momento de su desaparición. Melissa miró el volante, conteniendo el aliento. ¿Tú crees que él? Karen asintió lentamente. Creemos que Emma y Lily puede que no hayan sido las primeras. De repente, la investigación ya no se trataba solo de un crimen, se trataba de un patrón aterrador, y posiblemente otras como Emma y Lily que nunca fueron encontradas. El Grupo Especial Federal asignó más analistas para revisar archivos antiguos de secuestros no resueltos durante los últimos 15 años. Con cada coincidencia en las ubicaciones conocidas de Heyer, la lista crecía. En total, surgieron 5 casos de niñas desaparecidas, cada uno en áreas donde Heyer había vivido bajo distintos nombres. Todas niñas, todas entre 5 y 9 años. Pero el caso de Emma y Lily seguía siendo distinto. Esta vez, se había encontrado evidencia física. Con la presión aumentando, el FBI elevó oficialmente el caso a una búsqueda federal completa. Los agentes difundieron la foto de Heyer, envejecida digitalmente, en medios de varios estados. Llegaron muchas pistas pero la mayoría no llevaron a nada, avistamientos falsos, callejones sin salida. Y aún así, siguieron buscando. Entonces llegó la pista más prometedora hasta el momento. Una mujer, en un pueblo rural a solo 2 condados de distancia, llamó a la línea directa. Ella administraba un pequeño restaurante al borde de la carretera y creía que uno de sus clientes habituales coincidía con el retrato hablado que había salido recientemente. Viene cada semana, dijo a los agentes. Se sienta solo. Siempre pide lo mismo. Muy callado. Muy educado. Paga en efectivo. Casi no habla. Las grabaciones de seguridad mostraban a un hombre algo mayor, con el cabello encanecido, una gorra baja cubriéndole el rostro, pero la estructura facial era similar. Su comportamiento coincidía con los patrones conocidos de Heyer. Los agentes actuaron con cuidado. A la mañana siguiente, la vigilancia confirmó, el hombre que visitaba el restaurante usaba un nuevo alias, Daniel Ellis, otra identidad completamente fabricada, y había alquilado una pequeña casa rodante fuera del pueblo, viviendo completamente bajo el radar. El equipo preparó una operación inmediata. Karen se quedó de pie, en silencio, frente al tráiler, mientras los agentes rodeaban el perímetro. Su corazón latía con fuerza mientras daban la orden, FBI, abra la puerta. Sin respuesta. Tras 3 advertencias, la puerta fue forzada. Adentro el tráiler era austero, limpio, organizado pero inquietantemente silencioso. No había señales de nadie dentro. La cama estaba hecha, la ropa doblada con esmero, los platos lavados. Y sobre la pequeña mesa, descansaba algo escalofriante, una única foto enmarcada. 2 niñas pequeñas, rubias, sonriendo, con vestidos a juego. Emma y Lily. La misma foto del cumpleaños. Karen sintió que el aliento se le cortaba. Él había conservado su imagen con él. Los equipos forenses revisaron el tráiler minuciosamente. Encontraron diarios, páginas llenas de escritos obsesivos. Él escribía sobre las gemelas, sobre cómo ahora le pertenecían, sobre cómo el mundo real no las merecía, sobre protegerlas del daño. Era la primera visión real de su mente y de su delirio. Pero aún así, ninguna mención de lo que finalmente les había hecho. La búsqueda se amplió a la zona circundante. Una propiedad boscosa, detrás del tráiler, fue marcada para un rastreo más profundo. Se trajeron perros cadavéricos. Melissa fue notificada, pero no llevada al lugar. Esperó en un silencio agónico, mientras la búsqueda continuaba durante días. Finalmente, se encontró algo. Un pequeño sótano subterráneo,
oculto desde hace mucho tiempo, sellado bajo un cobertizo derrumbado. Dentro, encontraron restos de tela y pertenencias personales, pero aún sin cuerpos. Los expertos forenses confirmaron que parte del material coincidía con el ADN de Emma y Lily. Las gemelas habían estado allí, pero, una vez más, solo por un tiempo. Esa noche, Karen se sentó en silencio frente a Melissa. Su voz era suave. Hemos confirmado que estuvieron vivas mucho más tiempo de lo que nadie creyó. Las manos de Melissa temblaban. Pero ahora, Karen apenas pudo susurrar. Aún no lo sabemos. David estaba congelado, mirando al suelo. Y en algún lugar allá afuera, Heyer seguía un paso adelante, pero su mundo se encogía. Con el paso de las semanas, la investigación entró en una fase más psicológica. Por primera vez, no solo estaban rastreando los movimientos de Heyer, estaban estudiando su mente. Karen se sentó frente a la agente especial Lauren Ree, una analista de comportamiento federal convocada para perfilar los patrones de Heyer. Lauren había pasado años estudiando ofensores de secuestros infantiles de largo plazo, pero incluso ella admitió que este caso se sentía diferente. Heyer no era impulsivo, explicó Lauren, señalando los mapas y archivos esparcidos sobre la mesa. Es metódico, cuidadoso, no actúa simplemente arrebatando y huyendo. Él estudia, planea, se inserta en el mundo de sus víctimas mucho antes del secuestro. Karen asintió. Sospechábamos que estuvo observando a la familia de Melissa por semanas. Lauren se inclinó hacia adelante, posiblemente por meses. El perfil pintaba un retrato perturbador. Heyer probablemente no veía a Emma y Lily como víctimas, sino como algo peor. Reemplazos de algo que había perdido o que nunca tuvo. Sus diarios insinuaban una fantasía donde él había rescatado a las niñas de lo que él consideraba un mundo roto. No se trataba de un rescate por dinero, continuó Lauren, ni era puramente por control. En su mente, creó una familia artificial. ¿Pero por qué gemelas?, preguntó Karen en voz baja. Lauren hizo una pausa. Para alguien como él, las gemelas alimentan una fantasía más profunda: equilibrio, simetría, control. Si estaba reemplazando algo ausente en su propia vida, dos niñas idénticas le permitían vivir dentro de esa fantasía completamente. Pero, pese a todos sus conocimientos psicológicos, aún no estaban más cerca físicamente de localizarlo. Eso cambió cuando Karen recibió una llamada desde un lugar inesperado. Una trabajadora social retirada llamada Margaret Tonelli, de una agencia de licencias de acogida familiar, se comunicó tras ver el retrato de Heyer en las noticias. Creo que lo conocí hace años, les dijo a los investigadores. En 1998, 4 años después de la desaparición de Emma y Lily, un hombre que se hacía llamar Stephen Harper solicitó ser padre de acogida a través de una agencia privada en un estado vecino. Fue rechazado tras fallar las verificaciones de antecedentes, pero no por antecedentes penales. No tenía antecedentes criminales bajo ese nombre, explicó Margaret, pero algo en él se sentía ensayado, demasiado perfecto. Sus respuestas parecían memorizadas. En ese momento, nadie lo vinculó con investigaciones activas de niños desaparecidos. Los registros de la solicitud aún estaban archivados. La foto adjunta al expediente era, sin lugar a dudas, Heyer, usando otro nombre. Eso confirmó algo aterrador. Durante parte de ese periodo, no estuvo completamente aislado. Había intentado presentarse como alguien legalmente apto para cuidar niños, como si buscara legitimidad para lo que ya había hecho en secreto. Al profundizar en esa pista, el equipo de Karen encontró algo que no habían visto antes. Bajo el nombre de Stephen Harper, Heyer había alquilado una casa suburbana durante casi 2 años, entre 1997 y 1999. Hasta ese momento, nadie sabía que había vivido en un vecindario poblado. La casa, ahora ocupada por nuevos inquilinos, estaba ubicada en un tranquilo cul-de-sac con familias por todas partes, jardines llenos de columpios, canastas de baloncesto y niños jugando. Él se había mezclado perfectamente. Los investigadores se acercaron con cuidado. Con el permiso de los propietarios actuales, los equipos forenses examinaron la casa. Dentro de un espacio sellado bajo el suelo, descubrieron un pequeño contenedor de almacenamiento olvidado. Dentro había varios artefactos perturbadores, dibujos de niños,
claramente de dos manos distintas, una cadena de papel descolorida con las palabras Feliz Noveno Cumpleaños y dos pequeños collares, uno con la letra E y otro con la letra L. Los dibujos eran estremecedores. Uno mostraba a dos niñas dentro de una casa simple, sonriendo, con un hombre parado detrás de ellas. Otro mostraba solo a una niña de pie, sola, mientras la otra yacía acostada en una pequeña cama. Era la primera pista directa de que algo pudo haberle sucedido a una de las gemelas antes que a la otra. Melissa y David fueron llevados para una visualización controlada de la evidencia. David apretaba los puños mientras miraba los collares. La voz de Melissa se quebró cuando susurró: ese es el dije de Emma y también el de Lily. Karen colocó suavemente una mano sobre su hombro. Esto confirma que estuvieron vivas aquí, al menos por algún tiempo. La cadena de papel sugería que las gemelas habían alcanzado al menos los 9 años, lo que significaba que habían vivido casi 2 años completos después del secuestro. Se entrevistó a los vecinos. La mayoría no recordaba a nadie sospechoso de casi una década atrás. Un vecino recordó vagamente a un hombre que decía educar en casa a sus sobrinas. Pero en ese momento, nadie pensó mucho en eso. Heyer las había mantenido completamente ocultas a plena vista, sin registros escolares, sin registros médicos, sin interacciones públicas. Había creado un mundo artificial dentro de las paredes de esa casa suburbana, y durante 2 años, nadie lo había sabido. Esa noche, Karen se sentó en silencio con Lauren. Es más adaptable de lo que pensábamos, susurró Karen. Lauren asintió con seriedad. No era solo un vagabundo. Aprendió a imitar una vida normal cuando lo necesitó. Karen miró fijamente el creciente mural de evidencia. Cada parte de ella se negaba a decir lo que su mente ya temía, que en algún momento, por alguna razón, la fantasía de Heyer comenzó a fracturarse, y esa fractura podría explicar por qué Emma y Lily ya no estaban con él. Pero la verdad completa seguía bloqueada en las piezas faltantes, y Heyer aún estaba allá afuera, observando, esperando. Durante días, Karen se quedó en su oficina mirando el creciente tablero de evidencia. El caso ahora se extendía por más de una década de la vida de Heyer, y sin embargo, a pesar de todo lo que habían descubierto, todavía quedaba un vacío, un silencio. Aproximadamente 2 años después de haber confirmado que Emma y Lily estuvieron vivas en esa casa suburbana, Heyer desapareció una vez más, sin registros de propiedad, sin actividad financiera, sin vecinos que recordaran su mudanza. Era como si, un día, simplemente se hubiera desvanecido de nuevo, y se hubiera llevado a las niñas con él. Pero Karen empezaba a ver algo en la línea de tiempo que nadie más había notado antes. Heyer no desaparecía al azar. Se desvanecía poco después de que el Estado realizara una auditoría rutinaria de las solicitudes de cuidado temporal. El mismo sistema donde una vez intentó registrarse bajo su identidad falsa como Stephen Harper. Casi detectaron su documentación, dijo Karen durante una reunión del grupo especial. Se asustó, asintió Lauren, la analista de conducta. Probablemente temió ser expuesto y volvió a esconderse. ¿Pero a dónde fue?, preguntó un agente. Karen se inclinó sobre los mapas. No corrió lejos. Se adaptó de nuevo. El equipo comenzó a reexaminar los años posteriores a su desaparición del vecindario, enfocándose no en bases de datos criminales, sino en registros laborales de baja visibilidad, negocios en efectivo donde los controles de antecedentes eran mínimos. Y fue entonces cuando lo encontraron, un contratista de mantenimiento privado, que trabajaba para una cadena de moteles independientes y envejecidos ubicada a casi 200 millas al norte. Había contratado a un hombre en 2001 bajo otro nombre más, Gerald Morris. La dirección listada en su archivo laboral era un apartado postal, sin declaraciones de impuestos, sin depósitos bancarios, todos los pagos hechos mediante cheques de caja. El dueño del motel, un anciano llamado Warren Clark, aún estaba vivo. Karen y su equipo lo visitaron personalmente. Warren los recibió en la polvorienta oficina de una de sus propiedades restantes. Revisaba viejos libros de contabilidad mientras Karen le hacía preguntas con cuidado. Sí, lo recuerdo, dijo Warren, entrecerrando los ojos al ver el formulario antiguo. Muchacho callado, buen trabajador, no hablaba mucho. Alguna vez mencionó tener familia,
preguntó Karen. Warren se rascó la cabeza. Una o dos veces mencionó a sus sobrinas. Decía que sus padres habían fallecido. Las educaba en casa. Karen sintió un escalofrío subir por su espalda. ¿Llegó a conocer a las niñas? No, señora, dijo Warren. Decía que las mantenía en casa la mayor parte del tiempo. Karen se inclinó. ¿Dónde vivía mientras trabajaba para usted? Warren señaló por la ventana. Se quedaba allá, detrás del límite de la propiedad, en una de esas viejas casas rodantes. No era gran cosa. La casa móvil había sido abandonada hace mucho tiempo después de que Heyer, bajo su nombre falso, abandonara repentinamente el trabajo. Los equipos forenses ingresaron. El tráiler estaba vacío, pero quedaban señales, viejos libros escolares, un colchón del tamaño de una cama individual, un marco de foto agrietado sin imagen. En un gabinete de esquina, detrás de un panel suelto, encontraron algo escalofriante: 2 pares pequeños de zapatos desgastados, ambos aún colocados ordenadamente lado a lado. Días después, Karen se sentó frente a Melissa y David. Su voz era firme, pero el peso de sus palabras colgaba en el aire. Esto confirma que estuvieron vivas incluso más tarde de lo que creíamos al principio. Las manos de Melissa temblaban. ¿Estaban juntas todavía? Karen asintió suavemente. Creemos que sí. Y en este punto, Emma y Lily habrían tenido al menos 11 años. David se frotó la cara en silencio, incapaz de levantar la mirada. Pero incluso ahora, la pregunta más importante seguía sin respuesta: ¿qué pasó después? A medida que la investigación se centraba en los últimos años perdidos, el perfil conductual de Lauren tomó un giro más oscuro. Su necesidad psicológica de control siempre iba en aumento, explicó. Pero estos secuestros a largo plazo rara vez se mantienen estables para siempre. Karen la escuchaba atentamente. Cuanto más crecían las niñas, continuó Lauren, más difícil le resultaba mantener un dominio total. Las gemelas se apoyan emocionalmente entre sí, lo que significa que tal vez empezaron a resistirse, incluso sutilmente. Y para alguien como Heyer, la resistencia es desestabilizadora. Karen tragó saliva. Y la desestabilización, a menudo, conduce a la escalada. Lauren asintió. O a la terminación. Entonces, por primera vez en años, recibieron algo completamente inesperado: un avistamiento en vivo. Un empleado de gasolinera que trabajaba el turno nocturno en las afueras de un pueblo rural llamó para reportar una pista. Después de ver uno de los retratos envejecidos por computadora que habían transmitido en las noticias nacionales. Él estuvo aquí, dijo el empleado con firmeza. Se lo juro. El hombre había llegado tarde en la noche, pagó en efectivo, mantuvo la cabeza baja. El empleado lo recordó porque le pidió direcciones a un viejo camino forestal, uno que conducía a un parque estatal deshabitado. Parecía tranquilo, dijo el empleado. Educado, pero raro. Las grabaciones de seguridad confirmaron que el hombre se parecía a Heyer. Y así, tras años de callejones sin salida, la cacería cambió de rumbo otra vez, esta vez hacia los densos bosques de Miller Ridge Reserve. Karen, junto con equipos federales de búsqueda, se movilizó. No era un parque público, eran miles de acres de bosque protegido, raramente usados, sin campamentos permanentes, solo caminos de tala rústicos y viejas cabañas de caza abandonadas. Se desplegaron múltiples cuadrantes de búsqueda. Unidades K-9 rastrearon los bosques. Drones aéreos escanearon estructuras ocultas. Y entonces encontraron algo. Enterrado en lo profundo de un claro, a varios kilómetros del camino más cercano, los buscadores descubrieron un refugio subterráneo fuertemente camuflado. Era rudimentario, pero extremadamente bien construido, oculto bajo capas de maleza y cubierto con troncos colocados cuidadosamente. Dentro, encontraron lo que parecía ser el último escondite que Heyer pudo haber usado. No había cuerpos, pero había señales inconfundibles de ocupación reciente: comida enlatada almacenada, ropa consistente con tallas femeninas pequeñas, diarios escritos a mano, parcialmente quemados, pero recuperables, una caja metálica con cerradura, conteniendo varias Polaroids antiguas, demasiado deterioradas para identificar rostros claramente. Pero lo más perturbador de todo, detrás de un compartimento sellado, descubrieron un par de muñecas de tela hechas a mano,
idénticas, vestidas como gemelas, cuidadosamente preservadas, visiblemente desgastadas por años de manipulación. Karen se quedó de pie dentro del refugio. El aire denso con moho y silencio. Susurró para sí misma, casi sin poder respirar, ellas estuvieron aquí y en algún lugar cercano, quizás incluso observando. Heyer seguía libre por ahora. El descubrimiento del refugio subterráneo oculto conmocionó a todo el grupo especial, pero fueron los diarios parcialmente quemados, pero aún legibles los que finalmente revelarían algo mucho más aterrador de lo que cualquiera había esperado. La caligrafía era indiscutiblemente de Heyer. Las entradas comenzaban como páginas de un diario torcido, calmas al principio, inquietantemente organizadas. Están adaptándose bien, escuchan, obedecen, les enseño todo. No necesitan a nadie más. Esta es su nueva familia. Ahora soy su protector. Melissa estaba sentada en la oficina de Karen cuando las primeras páginas le fueron leídas en voz alta. Sus manos temblaban, pero su voz permanecía firme. El instinto cortó a través del horror. Él las estaba lavando el cerebro, susurró Melissa. Karen asintió. Les hizo creer que eso era normal, que tú nunca exististe. David se quedó congelado a su lado, con la mandíbula apretada. Las entradas del diario continuaban. Emma todavía llora algunas noches. Ella recuerda. Pero Lily se ha adaptado mejor. Las gemelas son diferentes. Una siempre lidera, una siempre sigue. Las separo cuando es necesario. Aprenden más rápido cuando están aparte. El pecho de Melissa se tensó mientras soltaba un suave jadeo. La separó, susurró. Karen asintió lentamente. Para cualquier padre, especialmente una madre, ese detalle era devastador. La idea de que tus hijas, inseparables desde el nacimiento, habían sido separadas deliberadamente como parte de su sistema de control. Las lágrimas de Melissa caían libremente ahora. Eso las habría destruido. La voz de David se quebró. Ese hombre no solo la secuestró, reprogramó quiénes eran, pero lo que vino después fue aún peor. Una entrada fechada aproximadamente 2 años después del secuestro decía: la mayor está resistiendo. Me contesta, cuestiona, no puedo permitir división. Si una rechaza la estructura, ambas fallarán. El aliento de Melissa se congeló en su garganta. Karen susurró con delicadeza, creemos que Emma pudo haber empezado a resistirse, mientras que Lily permaneció obediente. El horror ya no era solo el secuestro, era saber que incluso años después de aquella fiesta, una de sus hijas seguía luchando, tratando de encontrar el camino de regreso, mientras que la otra podría haber sido demasiado pequeña para entender la gravedad de lo que estaba sucediendo. La división emocional entre sus hijas había sido convertida en un arma. Lauren, la perfiladora, explicó en voz baja, para secuestradores de largo plazo como Heyer, una vez que un niño resiste, se rompe todo el sistema psicológico que construyó. Su control comienza a desmoronarse. Y ahí es cuando todo cambió, susurró Melissa. Karen asintió. Probablemente sí. Al revisar más páginas recuperadas, los investigadores vieron una progresión escalofriante. Las entradas del diario comenzaron a sonar más inestables. El vínculo se está rompiendo. Se susurran entre ellas por la noche. La mayor intenta proteger a la menor. No dejaré que se vuelvan contra mí. Una debe ser castigada para que la otra entienda. Melissa no pudo seguir escuchando. Se levantó bruscamente de su silla, su cuerpo temblando, su voz afilada por la agonía. Él las torturó emocionalmente. Las enfrentó. Karen asintió con suavidad. Creemos que usó castigo psicológico, aislamiento, no violencia física al principio. Pero cuando Emma resistió su fantasía el tiempo suficiente, eso desencadenó la siguiente fase. Y luego vino la entrada que quebró a todos en la sala. La decisión está tomada. La desafiante debe ser eliminada. Mantendré el equilibrio con la otra. David se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros se agitaban mientras luchaba por respirar. Melissa casi colapsó de nuevo sobre la silla. Era la primera evidencia concreta de que una de las niñas probablemente murió antes que la otra. No por enfermedad, no por accidente, por elección deliberada. Pero incluso después de ese horror,
Heyer continuó manteniendo viva a la gemela restante, probablemente Lily, durante meses, quizás incluso años más. Ahora el equipo de Karen sabía que ya no buscaban a dos sobrevivientes. Estaban corriendo para averiguar si al menos una seguía con vida. Mientras tanto, forenses descubrieron nueva evidencia dentro del refugio subterráneo. En un contenedor sellado, enterrado bajo el suelo de tierra, descubrieron varios objetos recientes, frascos de medicamento recetado, rellenados tan recientemente como hace 6 meses, bajo otro nombre falso, un vestido infantil cosido a mano, y lo más perturbador, varias cintas de video. Karen se negó a permitir que Melissa y David vieran las cintas de inmediato. El material fue revisado profesionalmente primero. Lo que vieron cambiaría todo el alcance del caso. Las grabaciones no eran lo que esperaban. Mostraban a Lily aún viva, casi 3 años después de que se creyera que Emma había muerto. Más grande ahora, unos 10 u 11 años, pero aún vestida como una niña de la mitad de su edad, cantando canciones, jugando juegos simples sola, mientras Heyer la grababa. En un clip, ella hablaba suavemente a la cámara. Papi dice que estamos a salvo aquí. Dice que ya no necesito pensar en Emma, papi me cuida. Melissa lloró mientras Karen le contaba. Su hija había estado viva y atrapada en esta realidad torcida durante muchos más años de lo que nadie se atrevió a imaginar. Y ahora, el hombre que había hecho todo esto seguía vivo, seguía escondido, y estaban más cerca que nunca. Habían pasado casi 12 años. 12 años desde aquel soleado cumpleaños en el que 2 niñas desaparecieron frente a toda una familia. Ahora, tras meses de trabajo incansable, cientos de archivos, docenas de propiedades, y una cacería humana que abarcaba varios estados, la investigación estaba al borde de toda la verdad. Pero nadie, ni siquiera Karen, estaba preparada para lo que finalmente desbloquearía la verdad. La revelación no vino de una nueva evidencia, sino de un error cometido por el mismo Heyer. Un empleado de farmacia en un pequeño pueblo rural reportó una solicitud de prescripción inusual que había llegado apenas 3 semanas antes. El cliente usó una identificación falsa, pero el farmacéutico reconoció su rostro tras haber visto las alertas del FBI que circulaban desde hacía meses. En cuestión de horas, se aseguró la grabación de vigilancia. El hombre captado en cámara era más viejo, más delgado, con el cabello encanecido y los ojos hundidos. Pero era indudablemente Franklin Heyer, y por primera vez en años, tenían una ubicación en tiempo real. Los equipos federales se movilizaron rápidamente. El escondite estaba ubicado en lo profundo de un huerto abandonado. Estaba oculto, pero no tan bien como sus anteriores refugios. Heyer claramente estaba envejeciendo y sus patrones de control comenzaban a fracturarse. Rodearon la propiedad bajo protocolo federal completo. Karen estaba en la línea frontal, observando mientras los agentes irrumpían en la puerta. No hubo resistencia. Heyer estaba sentado solo dentro, calmo, resignado, como un hombre que ya se había rendido en su mente hacía mucho tiempo. Horas más tarde, dentro de la sala de interrogatorios federal, Karen lo enfrentó directamente por primera vez. El hombre que había atormentado a Melissa, a David, y a toda esta investigación por más de una década, ahora estaba a solo unos pasos de ella. Él la miró con ojos vacíos, voz plana pero firme. Finalmente me encontraste, dijo. Karen mantuvo su tono controlado. Te hemos estado encontrando por años. Dejaste piezas por todas partes. Heyer inclinó ligeramente la cabeza. Nunca quise dejarlas atrás. Karen se inclinó hacia adelante, fría pero firme. ¿Dónde está Lily? Hubo una larga pausa. Por primera vez en años, la expresión de Heyer se quebró. Tragó saliva, no por miedo, sino como un hombre que luchaba contra el peso de su propia destrucción. Era mi hija, susurró. No lo era, dijo Karen con firmeza. Tenía padres. Le robaste la vida. Heyer exhaló, su voz apenas un murmullo. Intenté construir algo mejor. Les di paz. Pero Emma no quiso soltar. El corazón de Karen latía con fuerza. Esto era la pieza que faltaba. Finalmente, Heyer dijo la verdad. Después de secuestrar a las gemelas, logró aislarlas completamente, primero en la granja, luego en las cabañas, y luego en la casa suburbana. Durante años, las crió como si fueran suyas, llamándose a sí mismo papá, reescribiendo sus identidades. Al principio,
Ambas niñas cooperaron, demasiado pequeñas para entender lo que ocurría, pero con el tiempo, Emma comenzó a recordar. Susurraba a Lily por las noches, hablándole de su familia real, de su verdadero hogar. Heyer intentó aislar a Emma, separando a las gemelas durante días, usando recompensas y castigos para mantener el control. Pero Emma creció y dejó de fingir. Comenzó a llamarlo por su nombre real, gritándole que no era su padre. Ella estaba envenenando a Lily, dijo Heyer suavemente. La estaba alejando de mí. Karen mantuvo su voz fría. Así que la mataste. Los ojos de Heyer bajaron. No me dejó opción. Emma murió poco después de su 9º cumpleaños. Heyer se negó a dar detalles específicos, solo admitió que eliminó la amenaza. Enterró su cuerpo en un lugar tan remoto que tomó semanas para que los agentes lo encontraran, guiados parcialmente por fragmentos de su confesión. Sus restos fueron recuperados, envueltos y cuidadosamente ocultos en lo profundo de un barranco, probablemente intactos durante casi una década. El ADN confirmó que era Emma. Melissa fue informada con delicadeza. Su grito llenó la sala silenciosa cuando Karen le dio la noticia. David simplemente se derrumbó sobre una silla, llorando incontrolablemente. El dolor de tener una hija asesinada, sabiendo que luchó tan fuerte por sobrevivir, era más de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para soportar. Pero Karen no había terminado. Aún quedaba esperanza, porque la historia de Lily no había terminado. Heyer reveló que mantuvo a Lily viva durante casi 2 años más después de la muerte de Emma. Se ajustó otra vez, afirmó, con una tristeza extraña en su voz. Sin Emma, se mantuvo obediente, pero cuando Lily llegó a los 12 años, edad suficiente para comprender plenamente su situación, ella también empezó a resistir. Se volvió callada, retraída, y eventualmente se negó a hablar por completo. Heyer afirmó que, una noche, durante un episodio mental paranoico, decidió moverla una vez más. La última vez. Ya no me miraba, dijo en voz baja. No podía controlar. La dejó en un hospital remoto, a casi 300 millas de distancia, de forma anónima, dando información falsa de que había sido abandonada. Estaba viva cuando la dejé, susurró Heyer. Eso fue hace años. Esa revelación reavivó la búsqueda. En menos de 72 horas, los agentes rastrearon los formularios anónimos de ingreso hospitalario de casi 8 años atrás. Una niña había sido admitida bajo el nombre de Anna, edad estimada, 12 años, mostrando claros signos de trauma psicológico a largo plazo y supresión de memoria. Ninguna familia se había presentado jamás para reclamarla. Había pasado los últimos años en una institución psiquiátrica estatal. Karen y su equipo se movilizaron rápidamente. Melissa y David fueron llevados al centro, y allí, sentada en silencio en una pequeña sala de recreación, dibujando tranquilamente con crayones, estaba su hija, Lily. Tomó meses de terapia, consejería y recuerdos cuidadosamente reintroducidos, pero poco a poco, piezas de su verdadera identidad comenzaron a regresar. Al principio, destellos pequeños, un pastel de cumpleaños, una mesa de picnic, globos, la voz de su hermana y finalmente, los rostros de sus padres. Melissa lloró durante días. David apenas podía hablar, simplemente tomaba la mano de su hija en silencio. Habían perdido a una hija, pero después de 12 años de infierno, habían encontrado a la otra con vida. Heyer fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El pueblo que una vez susurró sobre la desaparición de las gemelas ahora estaba en silencio, humillado por la crueldad de lo ocurrido, y por la fuerza de la familia que nunca dejó de buscar. Y aún después de todos esos años, aquella foto de cumpleaños, con el hombre extraño de pie en silencio al fondo, seguía enmarcada en el escritorio de Karen. La foto que lo cambió todo. 6 meses después, la sala del tribunal quedó en silencio cuando Franklin Heyer fue sentenciado. Cadena perpetua sin libertad condicional. Melissa y David estaban sentados tranquilamente en la última fila, no porque buscaran justicia sino porque necesitaban presenciar el final. El hombre que les había robado todo pasaría el resto de su vida tras muros de concreto, pero ni siquiera eso se sentía como cierre, porque el verdadero trabajo apenas comenzaba. La recuperación de Lily fue lenta, frágil, pero constante. El equipo psiquiátrico trabajó con cuidado,
capa por capa, guiándola a través de recuerdos tanto dolorosos como hermosos. Al principio, hablaba solo en frases cortas. Durante semanas, todavía llamaba a Melissa, la señora amable, incapaz de vincular del todo los rostros con la vida que apenas recordaba. Pero una tarde, sentada en el jardín del hospital, Lily susurró suavemente: «Tú solías trenzarme el cabello así». Melissa se quedó inmóvil, sus manos temblando. «Sí, amor», respondió entre lágrimas. Sí lo hacía. Fue el primer momento en que Melissa vio a su hija regresar por completo. En los meses que siguieron, Lily regresó a casa, bajo estricta supervisión médica. David remodeló su antigua habitación, cuidando de no sobreestimularla. Mantuvo cerca objetos familiares, peluches, libros, fotos, todo lo que pudiera reconectarla suavemente con el mundo que había perdido. La comunidad, antes consumida por rumores, ahora se volcó en apoyo silencioso. Los vecinos llevaron comidas. Viejos amigos pasaban, ofreciendo nada más que calidez. Lily raramente hablaba de Emma, y cuando lo hacía, solo en fragmentos rotos y sencillos. Ella me cantaba cuando tenía miedo. Melissa siempre escuchaba, nunca presionaba, porque algunas heridas no sanan por completo, simplemente aprenden a vivir junto al amor que permanece. Cuando llegó el otoño, Melissa se quedó en silencio junto a la tumba de Emma, por primera vez desde que sus restos fueron sepultados. La lápida era simple: Emma Monroe, siempre valiente, siempre amada. Melissa colocó una pequeña cinta rosa sobre la lápida, del mismo color que sus hijas habían usado en su 7º cumpleaños. El viento era suave, el aire, en paz. Y por primera vez en 12 años, Melissa se permitió respirar. La foto que lo empezó todo, ese fotograma congelado de 1994, aún permanecía en el escritorio de Karen. Un recordatorio de que, a veces, un pequeño detalle pasado por alto puede desenredar los secretos más oscuros. Y que a veces, incluso tras una pérdida inimaginable, una sola hebra de esperanza sobrevive.